Integración comercial. Mi nombre es Pamela Castillo López. Estudié mi carrera universitaria en el Instituto Tecnológico Latinoamericano en la licenciatura en Logística. Los temas que voy a tocar en esta presentación van a ser política comercial, mercado común y unión aduanera. Definición. La política comercial es el conjunto de regulaciones que determinan cómo se desarrollarán las relaciones económicas entre empresas o individuos locales y agentes del extranjero. Desde que se formaron las naciones ha crecido la polémica sobre cómo deben ser sus relaciones comerciales de los países con el resto del mundo. Es así como la política comercial se ha definido como el manejo del conjunto de instrumentos de Estado para mantener, alterar o modificar las relaciones comerciales de un país con el resto del mundo. Clasificación. La política comercial está orientada hacia el comercio exterior y la búsqueda de mercados en los ámbitos bilateral, multilateral, regional y sobre la base de acuerdos o tratados de libre comercio. Por otro lado, se realizan esfuerzos, ya sean individuales o en conjunto con otros países, en programas de desgravación arancelaria, negociaciones regionales y multilaterales. Sus objetivos es reducir los costos domésticos de producción, aportar al desarrollo, modernizar el apartado productivo, convertir al país en un lugar atractivo para producir, diversificar la oferta, ampliar los mercados de destino de los productos de exportación. Aspectos relevantes. La Organización Mundial del Comercio, OMC, obliga a una mayor transparencia y predictibilidad en muchas áreas de la política comercial, y su clasificación liberal o proteccionista se exige, por ejemplo, la notificación anticipada de los cambios en las reglamentaciones relacionadas con la administración del régimen de importaciones y los programas de subvención. Mercado común. Un mercado común es una forma de integración económica en la que dos o más países, además de formar una unión aduanera, eliminan todas las barreras arancelarias que restringen el comercio entre ellos y establecen un arancel común frente al exterior. Adicionalmente, permiten el libre movimiento de los factores productivos entre ellos. Tradicionalmente, los factores productivos se agrupan en tres categorías. Los recursos naturales, los economistas denominan como el nombre tierra, las aportaciones hechas por el hombre al proceso productivo de bienes o de producción, que se denominan capital, y finalmente los recursos humanos que se conocen con el nombre de trabajo. Aspectos. ¿Cómo se hace referencia a que un mercado común es una unión aduanera en la que existe la libertad de factores productivos? Se refiere a que existe libertad de circulación del capital y del trabajo. Una forma de integración económica superior al mercado común es la unión económica, en la que además de construirse un mercado común, se logra una armonización en las políticas económicas nacionales, en un intento de eliminar las divergencias que pueden producirse. Con la creación de la Unión Europea, además de permitirse circular libremente las mercancías, se permitió la libre circulación de trabajadores, de capitales y de servicios. A partir de 1993 es cuando aparece el verdadero mercado común en el proceso de integración económica en Europa. Dentro de las múltiples herramientas con las que se cuenta a la hora de establecer una firme unión económica, hablaríamos de la unificación o integración de las políticas fiscales y monetarias. Los países integrantes ceden parte de sus competencias en estas materias a cambio de poder entrar en esta asociación y se comprometen a cumplir las directrices de la Unión en campos como lo económico o en lo político. Un claro ejemplo de este tipo de convergencias plurinacionales es la Unión Europea y su desarrollo en las últimas décadas hasta alcanzar su actual estado. En esto nos referimos a que cada país entrega o cambia, da a conocer lo mejor
que tiene su potencia a cambio de tener otros beneficios o otras potencias que resaltan de otros países. Es así donde es beneficio mutuo. Unión aduanera. Definición. La unión aduanera es una forma intermedia de la integración económica en la que los países que la forman eliminan las barreras arancelarias existentes entre ellos y además establecen un arancel común frente al exterior. Por lo tanto, desde un punto de vista arancelario, una unión aduanera actúa como una unidad frente al resto del mundo. Como señalamos anteriormente, un mercado común es una unión aduanera y un área de libre comercio. Sin embargo, una unión aduanera no es necesariamente un mercado común, porque este último permite el libre movimiento de todos los factores de producción, trabajo y capital entre los países miembros. Una forma de integración económica superior al mercado común es la unión económica, que ya vimos en el tema pasado. Características. La unión aduanera constituye una forma de integración superior a la existente, un área de libre comercio, en la que los países se limitan a eliminar las barreras arancelarias que obstaculizan el comercio entre ellos e inferior a un mercado común, en los cuales los países que lo integran, además de formar una unión aduanera, adicionalmente permiten el libre movimiento de estos factores. Los efectos de un proceso de este tipo se pueden dividir en dos apartados: efectos estadísticos y efectos dinámicos. Los primeros suponen cambios en un momento dado al tiempo en la producción, el consumo, el volumen de comercio y las relaciones de precios. Los segundos se refieren a las variaciones que a lo largo del tiempo se van a producir en el crecimiento y el desarrollo. Los efectos estadísticos han sido objeto de minuciosa atención por parte de los economistas, distinguiéndose dos grandes tipos de efecto: efecto de creación y efecto de desviación de comercio. En conclusión, es de gran importancia conocer estos temas que facilitan la comercialización entre los países y el mercadeo. En mi opinión, creo que es un efecto positivo que impulsa y beneficia a los que deciden tener la unión aduanera. Tienen crecimiento en economía, entradas y salidas de cada país. También se establece libertad de circulación de capital y de trabajo entre los países que conforman la Unión. Los efectos de un proceso de este tipo se pueden dividir en dos apartados, como lo vimos: efectos estadísticos y efectos dinámicos. La creación de comercio es un aumento de flujos comerciales entre los miembros de la Unión. La desviación de comercio, discriminación que se establece entre productores de países miembros y no miembros, también son temas que tenemos que tener muy de la mano, incluso que crean un gran crecimiento mundial y grandes redes de negocios y alianzas. Yo decidí hablar de estos temas porque me llamaron la atención desde que los vi en clase. Siento que van mucho en relación, que tienen muchos beneficios y que en este momento son de gran importancia. Un ejemplo sería la situación que estamos viviendo ahora con la pandemia. Estos tratados o uniones no tenían contemplado una cosa así. Entonces, en lo que he leído y las explicaciones que se me han dado, estas uniones que permiten tener pues una relación más afectiva entre los países, la ayuda, con estas situaciones, esas barreras que se tenían son inválidas al tener un problema mundial en el que los países se tienen que apoyar y ayudar. Y me parece un tema súper importante, me llama mucho la atención, me gustó mucho verlo. Me parece que ahorita el tema de la pandemia, el tema de la acaparación de las vacunas, pues cómo vienen médicos de otros países,
cómo vienen medicamentos de otros países, todos apoyando. Entonces creo que tiene mucho que ver con la exportación, la importación, los aranceles, qué entra y qué sale de cada país. En estos son acuerdos a los que se llegan con cada país y se me hace algo fantástico que ahorita no estén como en pie o no sea algo obligatorio de seguir por esta pandemia que se nos ha presentado. Y ya, es todo. Gracias.